Las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico se abrieron con un siseo que resonó por el cavernoso espacio. La embajadora Patricia Hayes entró. Sus botas resonaron contra el suelo pulido, que parecía estar hecho de una mezcla de cristal y metal. Había estado en ese lugar docenas de veces en los últimos 3 meses. Pero nunca dejaba de ser intimidante. Sobre ella, cientos de especies alienígenas se sentaban en secciones escalonadas que ascendían en espiral hacia la oscuridad. Algunas respiraban atmósferas tan tóxicas que necesitaban campos de contención. Otras eran tan enormes que ocupaban secciones enteras. Algunas eran tan pequeñas que apenas podía verlas ni siquiera con las pantallas holográficas de aumento. Patricia se alisó la chaqueta y se dirigió a la sección humana. Un modesto grupo de asientos cerca de la grada intermedia. No era la peor posición, pero definitivamente no era un lugar de poder. La Tierra seguía siendo la nueva en el barrio y todos lo sabían. Tras ella, el teniente Jack Morrison la seguía en silencio. Era su equipo de seguridad. Aunque, sinceramente, Patricia siempre se sintió un poco tonta teniendo un guardaespaldas en un lugar con tanta vigilancia y seguridad. Pero las normas eran las normas. Jack era un exmilitar, el tipo de hombre que probablemente podía dormir de pie y aún así estar más alerta que la mayoría con su tercer café. Tenía esa postura relajada que, de alguna manera, lo hacía parecer despreocupado y listo para cualquier cosa al mismo tiempo. La sesión comenzó con las típicas tonterías burocráticas. Disputas sobre rutas comerciales, derechos mineros. Alguna discusión sobre territorios pesqueros en una nebulosa que Patricia no entendía del todo. Tomó notas, votó cuando era necesario e intentó no bostezar. Entonces, el braxiano principal se puso de pie. La sala quedó en silencio al instante. Los braxianos eran uno de los antiguos poderes, una especie que había viajado por las estrellas cuando los humanos aún descifraban la agricultura. Su representante era enorme, de fácilmente 2,4 metros de altura, cubierto de escamas que parecían capaces de desviar balas. Sus ojos eran amarillos con ranuras verticales. Y cuando abrió la boca, Patricia pudo ver hileras de dientes que parecían sacadas de una pesadilla. «Llamo al desafío», anunció el principal. Su voz era un murmullo profundo que los traductores apenas lograron traducir al lenguaje humano. Patricia sintió un nudo en el estómago. Los desafíos eran poco frecuentes, pero eran un asunto serio en la política galáctica. Una antigua tradición que precedió incluso al propio Consejo. Los humanos, continuó el braxiano, señalando su sección con una mano en forma de garra, han disfrutado de privilegios del Consejo durante 3 de sus años terrestres. En este tiempo, han contribuido poco. No poseen recursos únicos. Su tecnología es primitiva. Sus mundos son escasos, pero exigen votos iguales, representación igualitaria. Murmullos resonaron en la cámara. Algunas especies asentían o hacían lo que fuera su equivalente. Patricia apretó la mandíbula. Habían hablado de esto cientos de veces. La Tierra se había ganado su puesto de forma justa. Propongo una prueba por campeón, declaró el braxiano principal. Que la humanidad envíe a su mejor guerrero para enfrentarse al nuestro en la arena de la prueba. 5 pruebas, como es tradición. Si su campeón triunfa, nunca volveremos a cuestionar su puesto. Pero cuando su campeón fracase, hizo una pausa, asimilando la idea. La humanidad renunciará a sus derechos de voto durante 100 ciclos estándar. 100 años. La mente de Patricia corrió. Eso sería un suicidio político. La Tierra se convertiría en una broma, una nota al pie en la historia galáctica. Pero si rechazaba el desafío, el resultado sería casi igual de malo. Todas las especies en esta sala verían a la humanidad como cobardes. Antes de que pudiera formular una respuesta, oyó movimiento detrás de ella. Yo lo haré. Patricia giró tan rápido que casi se da un latigazo cervical. Jack se había puesto de pie, con las manos relajadas a los costados, mirando al braxiano principal como si estuvieran hablando del clima. Teniente Morrison,
Siéntese. Patricia siseó en voz baja. Jack no se sentó. Con el debido respeto, señora, nos acaban de llamar delante de toda la galaxia. Alguien tiene que responder. Esto no es una pelea de bar. Jack. Estos son guerreros braxianos. Están genéticamente diseñados para el combate. Han ganado 47 desafíos consecutivos. 48 después de hoy. Entonces, Jack dijo con un ligero encogimiento de hombros, luego más alto dirigiéndose a la cámara. Acepto el desafío braxiano en nombre de la humanidad. 5 pruebas, el ganador se lo lleva todo. La cámara estalló, con chasquidos, chirridos y rugidos que Patricia ni siquiera pudo clasificar. La boca del braxiano principal se dividió en lo que podría haber sido una sonrisa, mostrando cada uno de esos terribles dientes. Un voluntario humano. ¡Qué entretenido! El principal se inclinó hacia adelante, su enorme figura proyectando una sombra sobre su sección. Muy bien, pero insisto en una modificación. Sin restricciones. Sin reglas de combate. Luchas como realmente lucha tu especie, no como miembros civilizados del Consejo. Patricia agarró el brazo de Jack. No aceptes eso. Están tratando de negociar. Jack lo interrumpió. Miró al braxiano principal y Patricia vio algo en su expresión que la hizo detenerse. No era miedo ni bravuconería. Era algo más frío, más calculador. Sin reglas me parece bien. Lucharemos como luchamos en casa. La sonrisa del principal se ensanchó. Excelente. Las pruebas comienzan en 3 días solares. Prepárate, humano, y recuerda. Hizo una pausa dramática. ¿Querías esto? La expresión de Jack no cambió. Sí, ya veremos. Como la sesión se levantó y las distintas especies comenzaron a salir. Patricia apartó a Jack a un pasillo vacío. ¿En qué demonios estabas pensando?, preguntó. Te acabas de presentar voluntario para una sentencia de muerte. ¿Tienes idea de lo que son capaces los guerreros braxianos? Jack la miró fijamente a los ojos. Tengo una idea. Sí, hice mi tarea cuando nos unimos al consejo. Leí todos los informes. Entonces sabes que no puedes ganar. Tal vez. Jack se cruzó de brazos. Pero aquí está la cuestión, embajador. Creen que conocen a los humanos. Creen que somos débiles porque no tenemos escamas ni garras ni nada. Ven nuestra tecnología y piensan que somos primitivos. Observan nuestro corto tiempo en el espacio y piensan que somos inexpertos. Somos inexpertos comparados con ellos. En viajes espaciales, claro. En sobrevivir, en adaptarnos, en luchar. Jack negó. Con la cabeza lentamente. Señora, los humanos llevan unos 300.000 años perfeccionando el arte de no morir. Hemos sobrevivido a eras glaciales, plagas, depredadores, y entre nosotros. Hemos convertido todo lo que hemos encontrado en una herramienta o en un arma. Normalmente en ambas. Patricia quiso discutir, pero algo en el tono de Jack la hizo dudar. ¿Quieren ver de qué están hechos realmente los humanos?, continuó Jack en voz baja. Es hora de demostrárselo. Y sí, tienen razón en una cosa. Sonrió, y su expresión no fue agradable. Definitivamente quería esto. La cápsula de transporte descendió a través de la atmósfera artificial de la cúpula de la arena y Emily Rodríguez pegó la cara a la ventana de observación, intentando ver mejor. Como atenta militar de la Tierra, había estudiado docenas de escenarios de combate alienígena, pero nada la preparó para la magnitud de lo que estaba viendo. La biocúpula se extendía kilómetros en todas direcciones. Una densa vegetación selvática la cubría casi por completo, interrumpida por afloramientos rocosos y lo que parecían ríos de algo que definitivamente no era agua. El vapor se elevaba desde varios puntos, y podía ver plantas moviéndose aunque no había viento. Esto no era solo la selva. Era un ecosistema de pesadilla diseñado específicamente para matar cosas. Un lugar de vacaciones encantador, dijo Jack a su lado, con un tono seco como el polvo.
Estaba estudiando una tableta con las especificaciones de la arena, hojeando páginas de advertencias sobre plantas tóxicas, bolsas de lluvia ácida y algo que el traductor llamaba enredaderas de emboscada. «Esto no tiene gracia, Jack», murmuró Emily. La última especie que enfrentó esta prueba. Su campeón sobrevivió 4 horas antes de que los cazadores lo encontraran. Se rindió después de que lo acorralaran cerca de la cresta norte. ¡Qué listo! Aún así, expulsaron a su especie del consejo por cobardía. Jack levantó la vista de la tableta. Entonces supongo que mejor no me deje acorralar. La cápsula aterrizó en una plataforma elevada al borde de la cúpula. A través del cristal reforzado, Emily pudo ver a los 10 cazadores braxianos reunidos al otro lado de la arena. Parecían aún más aterradores en persona. Cada uno llevaba una armadura negra mate que parecía absorber la luz. Llevaban rifles de plasma que zumbaban con energía letal y se movían con la fluidez de los superdepredadores. Un oficial braxiano se acercó con lo que parecía un pequeño disco metálico. «Campeón humano, esta es tu baliza de rastreo. Estará adherida a tu cuerpo y no se podrá quitar. Los cazadores podrán detectar tu ubicación general, pero no tu posición exacta. ¿Entiendes?» Jack asintió y dejó que el oficial presionara el dispositivo contra su pecho. Se adhirió a su piel con un leve clic. «Tendrás una ventaja de 30 minutos», continuó el oficial. «Después de eso, comienza la cacería. Puedes usar cualquier cosa que encuentres en la arena. La prueba termina cuando todos los cazadores sean eliminados o te capturen. Rendirse está permitido en cualquier momento». «Sí, no me gusta rendirme», dijo Jack. Se había quitado el equipo táctico básico. Solo pantalones ligeros, una camisa, botas y un cuchillo de combate. Eso era todo. Sin armadura, sin armas, sin provisiones. Emily había discutido con él durante 1 hora al respecto. «Estás loco», le dijo. «Lleva al menos un rifle». «Demasiado ruidoso», respondió él. «Y de todos modos no puedo disparar más que ellos. Sus armas son mejores. Necesito jugar a otro juego». Ahora, de pie en la plataforma con la jungla extendiéndose ante él, Jack se volvió hacia Emily. «Hazme un favor. Grábalo todo. Cada segundo. Quiero que la gente de casa vea esto». «¿Por qué?» La sonrisa de Jack era sombría. «Porque después de hoy, nadie va a cuestionar si los humanos pertenecen aquí». Comenzó la cuenta regresiva. Jack respiró hondo, giró los hombros. Cuando la barrera cayó, corrió hacia la jungla como si su vida dependiera de ello. Emily supuso que así era. Regresó rápidamente a la plataforma de observación donde Patricia y un puñado de miembros del personal terrestre se habían reunido. Enormes pantallas holográficas mostraban múltiples ángulos de la arena. La baliza de rastreo de Jack apareció como un punto azul que se movía rápidamente, serpenteando entre la densa vegetación. El braxiano principal también estaba allí, junto con varias docenas de representantes de otras especies. Habían venido a ver al humano fracasar. El ambiente era casi festivo, como si estuvieran en un evento deportivo. Transcurrieron 30 minutos. Una voz computarizada anunció: «La caza comienza». Los 10 puntos rojos que representaban a los cazadores braxianos comenzaron a moverse. Se desplegaron en un patrón de búsqueda perfecto, comunicándose a través de canales encriptados, controlando sectores de la arena con precisión militar. Para eso habían entrenado, para lo que fueron criados. Emily observaba las pantallas con el corazón latiendo con fuerza. Jack se había detenido cerca de lo que parecía un arroyo. «Vamos, Jack», susurró. «Muévete. Van a triangular tu posición». Pasó la primera hora. Los cazadores se acercaban, estrechando su formación. Entonces ocurrió algo extraño. Uno de los puntos rojos dejó de moverse. Su indicador de vida parpadeó de activo a inconsciente. La plataforma de observación quedó en silencio. El braxiano principal se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Fallo técnico»,
sugirió alguien. Imposible, respondió un técnico braxiano. Los sistemas son redundantes. Si un cazador cae, cae de verdad. 20 minutos después, el punto de un segundo cazador se apagó. Luego, un tercero. Emily sintió una sonrisa extenderse por su rostro. Abrió la grabación de la repetición, rebobinando para ver qué había pasado. El primer cazador se movía por una cresta cuando, de repente, la cámara se quedó estática. Cuando se aclaró, el braxiano estaba en el suelo, con la baliza de emergencia de su armadura activada, pero respiraba, vivo, pero completamente inconsciente. ¿Qué hace tu humano?, preguntó el braxiano principal. Su voz estaba tensa, con algo que podría haber sido preocupación. Patricia, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló. ¿Cazar? Eso es imposible. Él es la presa. No tiene armas ni armadura. Tiene algo mejor, interrumpió Emily, incapaz de disimular el orgullo. Tiene un cerebro que evolucionó para resolver problemas, manos que evolucionaron para fabricar herramientas y unos 10.000 años de historia humana le han enseñado que la mejor defensa es un buen ataque. Para la tercera hora, 7 cazadores habían caído. Los 3 restantes habían actuado con inteligencia y se habían agrupado, con las armas en alto, observando en todas direcciones. En las pantallas, Emily los veía discutiendo con calma, con un lenguaje corporal que denotaba frustración y un miedo creciente. La baliza de Jack lo mostraba, rodeándolos, paciente, tomándose su tiempo. Cada pocos minutos, se movía, se acercaba un poco más y se detenía. Los estaba agotando psicológicamente, volviéndolos paranoicos, obligándolos a malgastar energía para mantenerse alerta. Uno de los otros observadores, un alienígena con aspecto de insecto del colectivo Chetera, emitió un zumbido. Su traductor lo convirtió en palabras. Comportamiento de depredador. El humano exhibe patrones de comportamiento de superdepredador. Esto no debería ser posible para una especie de presa. No somos una especie de presa, dijo Emily rotundamente. Nunca lo fuimos. La Tierra tenía cosas más grandes, más fuertes, más rápidas y más malvadas que nosotros. Sobrevivimos de todos modos. Aprendimos a pensar, a planificar, a usar todo lo que nos rodea como arma. Jack simplemente está haciendo lo que los humanos siempre han hecho. Abrió otra repetición. Esta mostraba a Jack fabricando una trampa con enredaderas usando principios que probablemente eran más antiguos que la historia escrita. La colocó perfectamente a lo largo de una ruta de patrulla, la lastró con rocas, y cuando el cazador la activó, el braxiano había sido arrancado del suelo y se había estrellado contra el tronco de un árbol con tanta fuerza que le había roto la armadura. Jack había estado allí en segundos usando una llave de estrangulamiento hasta que el cazador se desmayó. Luego le había quitado las armas al alienígena y había desaparecido de nuevo en la jungla. Está usando su propio equipo contra ellos. El braxiano principal observó con voz hueca. Bueno, sí, dijo Patricia. Los humanos somos muy buenos en eso. Hemos estado robando armas enemigas y reventándolas desde que descubrimos para qué servían los palos puntiagudos. Llegaron nuestros 6. Jack atacó a los 3 últimos cazadores. Emily observaba, casi sin aliento, mientras usaba uno de los rifles de plasma robados para crear una distracción. Disparaban desde una posición y luego corrían a otra. Los cazadores rompieron la formación, intentando flanquear el ataque, y ese fue su error. Jack los abatió uno a uno. Un cable trampa hizo que uno tropezara con una zona de esas enredaderas de emboscada. Una piedra lanzada con cuidado impactó en el sensor del casco de otro, cegando su HUD. El tercero disparó, pero Jack ya se había movido, y entonces estaba dentro de su perímetro defensivo, y todo terminó en segundos. Cuando el último cazador cayó, inconsciente, pero vivo, la arena quedó en silencio absoluto. Jack permaneció en el centro del claro, cubierto de barro y materia vegetal, sosteniendo un rifle de plasma Vexium,
respirando con dificultad, pero con una gran victoria. Miró directamente a las cámaras de observación y sonrió. No es una sonrisa amistosa, es la sonrisa de un depredador. Primera prueba completada, dijo, y su voz se escuchó con claridad por el sistema de comunicación. ¿Qué sigue? La cámara parecía bastante inofensiva desde fuera. Solo un simple cubo blanco, de unos 6 metros de lado, situado en medio de las instalaciones de prueba como un contenedor de carga gigante. La doctora Rachel Bennett lo miró por la ventana de observación y sintió un nudo en el estómago. «Esto es una barbaridad», murmuró, ajustándose las gafas mientras revisaba las especificaciones técnicas en su tableta de datos. Absolutamente una barbaridad. Patricia estaba a su lado, con los brazos cruzados. «Explícamelo de nuevo en términos sencillos». Rachel respiró hondo. «Bien. Entonces la segunda prueba es una guerra psicológica. Metieron a Jack en esa caja sin absolutamente nada. Sin luz, sin sonido, sin sensaciones físicas, privación sensorial completa. Pero la cosa empeora. Van a usar tecnología de estimulación neuronal para alterar directamente la química de su cerebro. Alterarlo. ¿Cómo? Desencadenarán respuestas de miedo, crearán alucinaciones, crearán sentimientos de paranoia y desesperación. Está diseñada para destruir la identidad de una persona, hacerle perder la noción de lo real. Rachel sacó una tabla con los resultados de pruebas anteriores. El récord actual lo ostenta un guerrero kriliano, 9 horas y 17 minutos antes de empezar a gritar y a suplicar que lo dejaran salir. Patricia tensó la mandíbula, y los braxianos creen que Jack se derrumbará más rápido. Todas las especies lo hacen. Los braxianos duraron un promedio de 7 horas. La mayoría de las especies se desploman entre las 5 y las 6. Rachel miró a Patricia. He estudiado psicología humana toda mi carrera. Sé que somos resilients, pero esto está diseñado para atacar la arquitectura fundamental de la conciencia misma. A través del cristal reforzado, vieron a Jack siendo preparado por los técnicos braxianos. Escuchaba sus instrucciones con la misma expresión tranquila de siempre, asintiendo de vez en cuando y haciendo alguna pregunta. Parecía alguien recibiendo instrucciones para una misión rutinaria, no alguien a punto de ser torturado psicológicamente. Uno de los técnicos se acercó a la plataforma de observación. «Estamos listos para empezar. ¿El campeón humano desea retirarse?» La voz de Jack llegó por el intercomunicador. «No. Empecemos». «Muy bien. Una vez que la cámara se selle, no habrá comunicación posible. La prueba termina cuando el sujeto solicite la extracción o cuando nuestro equipo médico determine que la exposición continua supone un riesgo de daño permanente». Jack entró en el cubo blanco. La puerta se selló con un siseo que sonó demasiado definitivo para el gusto de Rachel. Las pantallas de observación parpadearon y mostraron los signos vitales de Jack, su actividad cerebral, las hormonas del estrés, todo. Entonces la cámara se activó y el mundo de Jack se oscureció. Rachel observó atentamente los monitores. Se inició la privación sensorial. La estimulación neuronal comenzó en 3, 2, 1. Los niveles de cortisol de Jack se dispararon de inmediato. Su ritmo cardíaco se disparó. La respuesta de miedo se estaba activando justo a tiempo. Rachel había visto esto en simulaciones, pero verlo sucederle a alguien conocido la hizo sentir mal. Pasó la primera hora. Los escáneres cerebrales de Jack mostraban patrones normales para alguien bajo estrés extremo. Estaba luchando contra ello, intentando mantener la concentración. La segunda hora. Los observadores braxianos murmuraban entre ellos, ocasionalmente, mirando las pantallas con lo que parecía una leve sorpresa. 2 horas era respetable para un primerizo. Hora 3. Rachel notó algo extraño. Espera. Consulta la actividad de su hipocampo. Un técnico amplió el escáner cerebral relevante. Rachel se acercó, entrecerrando los ojos para observar los patrones. Eso no está bien. Definir no está bien.
dijo Patricia con cuidado. Está compartimentando, creando estructuras mentales para mantener la coherencia de la identidad. Rachel empezó a buscar datos comparativos en sus propios archivos. He visto esta técnica en estudios de monjes tibetanos, algunos practicantes avanzados de meditación, pero nunca bajo ataque neuronal activo. Literalmente está construyendo espacios mentales seguros mientras intentan destrozar su psique. Pasó la 5ª hora. Luego la 6ª. Los braxianos habían dejado de murmurar. Ahora miraban las pantallas en silencio, con expresiones ilegibles. Dentro de la cámara, Jack estaba sentado con las piernas cruzadas en la oscuridad absoluta. No podía ver sus propias manos, no podía oír su propia respiración. La estimulación neuronal seguía intentando hacerle ver cosas horribles arrastrándose. De la oscuridad. Recuerdos convertidos en pesadillas. Pero Jack había aprendido algo durante sus años en operaciones especiales. La mente era solo otro campo de batalla. Y como en cualquier campo de batalla, se sobrevive teniendo un plan y apegándose a él. Empezó a construir una casa en su mente. No una casa cualquiera, sino la casa en la que creció. Cada detalle exactamente como lo recordaba. El crujido del tercer escalón de la escalera. La luz de la tarde entrando por la ventana de la cocina. El olor de la comida de su madre los domingos por la mañana. Cuando las visiones de miedo llegaban, gritando cosas con demasiados dientes y ojos, las reconocía con calma. Sí, te veo. Aunque no eran reales. Luego volvió a su construcción mental, añadiendo el rasguño en el suelo de madera de cuando se le cayó la caja de herramientas de su padre a los 7 años. Las alucinaciones se esforzaron más, le mostraron a sus amigos muriendo, le mostraron su fracaso, le mostraron cada miedo y arrepentimiento multiplicado por 1000. Jack lo superó usando técnicas que había aprendido para manejar el estrés del combate y siguió construyendo su casa. Llegó la hora 12. Rachel tomaba notas frenéticamente, con su curiosidad científica. Con preocupación, esto no debería ser posible. La carga neuronal por sí sola ya debería haber abrumado sus funciones cognitivas. Uno de los técnicos braxianos habló con voz confusa. El humano parecía está cantando. Rachel revisó los sensores de audio, captando subvocalización. Efectivamente, Jack tarareaba algo en voz baja. Lo analizó y se rió a su pesar. Es Yellow Submarine de los Beatles, una canción infantil de los años 60. El braxiano principal, que había estado observando en silencio desde el fondo de la plataforma de observación, dio un paso al frente. Explícame esto. ¿Cómo mantiene la coherencia? Rachel se giró para mirarlo. Como los humanos somos criaturas fundamentalmente sociales, no procesamos el aislamiento de la misma manera que tú. Nuestros cerebros están literalmente programados para llevar a otras personas con nosotros. Cada conversación que hemos tenido, cada relación, cada recuerdo de conexión, todo está almacenado aquí arriba. Se tocó la sien. Jack no está solo en esa cámara. Tiene a todas las personas que ha amado. Haciéndole compañía. Hora 18. Hora 24. Un día completo en la cámara. Los monitores médicos mostraban que las hormonas del estrés de Jack habían empezado a estabilizarse. Su cerebro se había adaptado al ataque, había encontrado un ritmo, había convertido la tortura en algo manejable. Nuestro 30. El supervisor médico braxiano empezó a ponerse nervioso. Deberíamos considerar terminar la prueba. Nunca habíamos utilizado el equipo tanto tiempo seguido. ¿Podría haber riesgos para el equipo o para Jack?, preguntó Patricia bruscamente. Hora 36. Jack había dejado atrás la construcción de la casa de su infancia y había empezado a recitar poesía mentalmente. Cualquier cosa para mantener su mente activa y ocupada. Robert Frost, Maya Angelou, incluso algunos poemas terribles que sus compañeros del ejército solían contar. Cuando se quedó sin poemas que conocía, empezó a inventar otros nuevos. Eran horribles, pero eran suyos y lo mantenían con los pies en la tierra.
La plataforma de observación se había llenado. Se había corrido la voz por la estación de que algo sin precedentes estaba sucediendo. Representantes de una docena de especies se agolpaban alrededor de los monitores, observando a un humano hacer lo imposible. Hora 42. Hora 48. 2 días completos. Rachel funcionaba a base de café y adrenalina, monitoreando cada fluctuación en las constantes vitales de Jack. No solo sobrevive. Se está adaptando. Su cerebro está creando nuevas vías neuronales para procesar la estimulación con mayor eficiencia. Un observador de guepardos emitió un chirrido. Hemos estudiado la historia humana. Son una especie que busca voluntariamente el aislamiento con fines espirituales. Correcto. Meditación, búsquedas de visiones, tradiciones monásticas. Algunas culturas. Sí. Rachel confirmó. Los humanos siempre han tenido una relación extraña con la soledad. Algunos la tememos. Otros la anhelamos. Pero definitivamente la hemos practicado. Los braxianos eligieron la prueba equivocada. El guepardo continuó. Asumieron que la privación sensorial destrozaría a un humano. No tuvieron en cuenta a una especie que a veces elige tales experiencias. Hora 51. El supervisor médico braxiano tomó su decisión. Vamos a cancelar la prueba. El equipo se está sobrecalentando y no podemos garantizar la seguridad humana si continuamos. La puerta de la cámara se abrió con un siseo. La luz inundó la sala. Jack parpadeó un par de veces, se levantó con suavidad y salió como si saliera de un ascensor. Rachel bajó corriendo a la enfermería donde lo estaban revisando. Jack, ¿cómo te sientes? ¿Desorientación? ¿Alucinaciones? ¿Disociación? Estoy bien, doctor, dijo Jack, aceptando una botella de agua de un técnico. La verdad es que se sentía bastante tranquilo una vez que se superaban las partes aterradoras. ¿Tranquilo? Rachel no podía creer lo que oía. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste 2 días seguidos sin correos, sin reuniones, sin interrupciones, solo tú y tus pensamientos? Jack sonrió con cansancio. O sea, no me malinterpretes, no querría hacerlo todas las semanas, pero no fue tan malo como pensaban. Patricia llegó con un alivio evidente en su rostro. El braxiano Prime quiere hablar contigo. Lo encontraron en el pasillo, rodeado de asesores que hablaban rápido y agitados. Al ver a Jack, el Prime se quedó en silencio. ¿Cómo? Preguntó. Simplemente. Jack se encogió de hombros. Querías ver que destroza a un humano. La cuestión es que hemos pasado toda nuestra historia lidiando con el aislamiento, la oscuridad y el miedo. Hemos sobrevivido en cuevas, desiertos, páramos helados. Hemos estado solos, asustados y rodeados de cosas que intentan matarnos. Y seguimos aquí. Miró fijamente al Supremo a los ojos. No se puede destrozar algo que ya ha sido probado por el maestro más duro que existe, la Tierra misma. El comandante Robert Fisher había visto muchas cosas raras desde que la Tierra se unió a la comunidad galáctica. Pero ver a Jack Morrison frente a una pila de basura literal mientras ingenieros alienígenas ensamblaban tecnología de vanguardia podría haber encabezado la lista. La arena de la prueba 4 estaba dividida por la mitad. A un lado, el campeón braxiano tenía acceso a un taller completamente equipado con herramientas que parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Fabricantes que podían ensamblar componentes a nivel molecular. Equipos de diagnóstico que podían analizar cualquier cosa. Fuentes de energía que zumbaban con energía apenas contenida. Del lado de Jack, chatarra, compuestos químicos aleatorios y contenedores sin etiquetar. Cableado que parecía rescatado de un desguace. Una caja de herramientas que podría haberse considerado obsoleta en la Tierra hace 50 años. Esto es absurdo, murmuró Roberta Patricia, quien estaba a su lado en la plataforma de observación. Ni siquiera fingen que esto es justo. No se supone que sea justo, respondió Patricia. Se supone que demuestra la superioridad tecnológica braxiana. Llevan 3000 años haciendo esto.
Nosotros llevamos apenas un siglo en el espacio. Las reglas eran sencillas. 3 desafíos de ingeniería, cada uno más complejo que el anterior. Construir soluciones utilizando únicamente los materiales proporcionados. Los límites de tiempo iban de 30 minutos a 2 horas. Los jueces evaluarían la funcionalidad, la eficiencia y la innovación. El primer desafío apareció en las pantallas de toda la instalación. Crear una fuente de energía portátil capaz de mantener una baliza de socorro estándar durante 72 horas. El ingeniero Braxiano se movió de inmediato, sus manos escamosas danzando sobre las interfaces holográficas. Robert observó cómo empezaba a ensamblar lo que parecía un reactor de fusión en miniatura, cada componente fabricado con precisión y ensamblado con perfección mecánica. Jack, mientras tanto, revisaba su montón de trastos como quien revisa su garaje. Tomó varios trozos de metal, los raspó con su cuchillo, incluso probó uno de los compuestos químicos y lo escupió de inmediato. ¿Qué está haciendo?, preguntó un observador braxiano, con un tono que mezclaba confusión y diversión. Robert se inclinó hacia adelante, observando atentamente. Entonces sonrió. Está identificando materiales, probando la conductividad, comprobando las propiedades químicas. Lo hace a la antigua usanza porque no tiene escáneres sofisticados. Jack encontró lo que buscaba. Empezó a apilar trozos de metal en capas alternas separadas por un paño empapado en uno de los compuestos químicos. Conectó cables a ambos extremos, comprobó el voltaje con un pequeño dispositivo que había improvisado con piezas de repuesto y asintió para sí mismo. 20 minutos después, el braxiano completó su celda de fusión. Era elegante, eficiente y absolutamente hermosa desde el punto de vista de la ingeniería. Los jueces lo examinaron y lo declararon funcional. A los 25 minutos, Jack levantó lo que parecía una batería rudimentaria hecha de placas metálicas apiladas. Los jueces se acercaron con escepticismo. «Esto no puede funcionar», dijo uno de ellos. Jack lo conectó a la baliza de prueba. La baliza se encendió. «Es una pila voltaica. Descubrimos el principio básico alrededor del año 1800. Alessandro Volto, físico italiano, señaló la solución química que actúa como electrolito. Diferentes metales crean una diferencia de potencial. Los electrones fluyen, se obtiene electricidad. Química simple, intercambiaron miradas los jueces. Pero esto es primitivo. Lo primitivo funciona, dijo Jack encogiéndose de hombros. El reto decía fabricar una fuente de energía. No decía que tuviera que ser bonita. Robert sonreía. Sacó su bloc de datos y empezó a tomar notas. Esto iba a ser un informe espectacular. Apareció el segundo reto. Romper una puerta de seguridad reforzada. Materiales y métodos sin restricciones. El ingeniero braxiano armó un cortador de plasma, calibrándolo con precisión. El haz enfocado atravesó el mecanismo de cierre de la puerta en menos de 5 minutos. Ingeniería impecable y eficiente, digna de un libro de texto. Jack pasó los primeros 10 minutos mezclando productos químicos. Combinó varios compuestos, probando proporciones y ajustando las proporciones. Robert reconoció algunas reacciones de las clases de química básica, pero Jack las adaptaba sobre la marcha, compensando los materiales alienígenas con los que nunca había trabajado. Finalmente, Jack colocó su mezcla alrededor de las bisagras de la puerta. Insertó una mecha rudimentaria hecha de tela tratada, la encendió y se alejó. «Despejen la zona», gritó. La reacción fue violenta y espectacular. Calor intenso, luz brillante, y cuando el humo se disipó, las bisagras de la puerta se habían fundido en escoria. La puerta se desplomó hacia adelante con un estruendo. La plataforma de observación quedó en silencio. Entonces, Robert se echó a reír. No pudo evitarlo. «¿Hay algo divertido, comandante Fisher?», preguntó el braxiano principal con frialdad. Lo siento», consiguió decir Robert, secándose los ojos. «Es solo que él fabricó la termita.
La inventamos alrededor de 1893. Se ha usado en todo, desde soldadura hasta guerra. Mezcla los metales adecuados con un oxidante, añades suficiente calor para iniciar la reacción y obtienes temperaturas lo suficientemente altas como para fundir casi cualquier cosa. Señaló la puerta. Jack acaba de adaptar un invento terrestre de 150 años de antigüedad para que funcione con materiales alienígenas que nunca había visto en menos de 30 minutos. Su especie usa la química como arma, observó uno de los jueces. Nosotros lo usamos todo como arma, respondió Robert con naturalidad. Es algo propio de nosotros. El tercer desafío era el mayor. Crear un arma capaz de penetrar blindaje reforzado desde 50 metros de distancia, hasta el límite de tiempo. El ingeniero braxiano se puso ambicioso. Empezó a construir un rifle de energía con cristales de enfoque, bancos de condensadores y un sistema de puntería que probablemente costó más que el salario anual de Robert. Le llevó casi las 2 horas completas, pero cuando terminó, tenía un arma que parecía digna de las manos de un soldado de élite. El disparo de prueba fue impresionante. El rayo de energía impactó en el centro del objetivo y abrió un agujero limpio. El enfoque de Jack fue diferente. Pasó la primera hora estudiando los materiales, haciendo cálculos en trozos de papel, construyendo y descartando múltiples prototipos. Robert observó a través de las cámaras cómo Jack ensamblaba lo que parecía un tubo de metal con una bobina de cobre enrollada. ¿Es eso?, preguntó Patricia, inclinándose hacia adelante. ¿Es un cañón de riel?, preguntó Robert, con la voz llena de orgullo. Teorizamos sobre lanzadores electromagnéticos a principios del siglo XX, quizás durante la Primera Guerra Mundial. Construimos modelos funcionales a lo largo del siglo XX. Usan fuerza electromagnética para acelerar un proyectil. Sin explosivos, sin propulsores químicos, solo física. Jack cargó una bala de metal en su artefacto, hizo algunos ajustes finales y la conectó a múltiples pilas voltaicas conectadas en serie para obtener el máximo voltaje. Apuntó al objetivo de prueba, revisó sus cálculos una vez más y disparó. El proyectil se movió tan rápido que apenas era visible. Golpeó el blindaje y lo atravesó, dejando un agujero aún más grande que el del rifle de energía. La bala metálica se incrustó en la pared detrás del objetivo. Los jueces se quedaron mirando. Los ingenieros braxianos se quedaron boquiabiertos. Energía cinética, explicó Jack como si estuviera dando una clase. Masa por la velocidad al cuadrado dividida entre 2. Haz que algo vaya lo suficientemente rápido, y por muy primitivo que sea el concepto, lo atravesará todo. Uno de los ingenieros braxianos en la plataforma de observación se levantó bruscamente. ¿Cómo?, preguntó. ¿Cómo se construye un cañón de riel funcional con chatarra y herramientas primitivas? Jack lo pensó un momento. De verdad, porque tenía que hacerlo. En la Tierra, no tuvimos el lujo de contar con abundantes recursos ni tecnología avanzada durante la mayor parte de nuestra historia. Tuvimos que averiguar cómo hacer que las cosas funcionaran con lo que tuviéramos a mano. Aprendes a ver el potencial en todo. Este trozo de metal es un conductor. ¿Ese químico? Es un electrolito. ¿Esas bobinas? Generadores de campos electromagnéticos. Hizo un gesto alrededor de la arena. Me diste todo lo que necesitaba. Solo que no te diste cuenta porque estás acostumbrado a tener mejores opciones. Robert se levantó y se dirigió a la sala. ¿Quieres saber cuál es la verdadera ventaja de la humanidad? No es que seamos más inteligentes, fuertes o avanzados. Es que somos eficientes solucionando problemas. Hemos pasado 300.000 años averiguando cómo sobrevivir en un planeta que intentaba activamente matarnos. Aprendimos a convertir rocas en herramientas, plantas en medicina, tierra en comida, arena en chips de computadora. Sacó una pantalla holográfica que mostraba la historia tecnológica de la Tierra. Mira esta línea de tiempo. Herramientas de piedra para viajes espaciales básicamente en un abrir y cerrar de ojos, galácticamente hablando. ¿Sabes por qué nos movimos tan rápido?
Porque no podíamos permitirnos no hacerlo. Tuvimos depredadores, enfermedades, edades de hielo, sequías, inundaciones y 1 millón de otras cosas que intentaban exterminarnos. Así que nos adaptamos. Innovamos. Armamos literalmente todo lo que tocamos. Robert se centró en inventos específicos. Fuego. Lo convertimos en cocina, calefacción y, finalmente, motores de combustión. Electricidad. Pasamos de los rayos a las redes eléctricas en aproximadamente un siglo. Pesca nuclear. 20 años desde el descubrimiento hasta las centrales eléctricas y sí, por desgracia, armas. Un observador de guepardos habló. No treparon por el árbol tecnológico como otras especies. O, despojaron cada rama en el camino hacia arriba. Exactamente, confirmó Robert. Y Jack lo acaba de demostrar a la perfección. Le dieron materiales primitivos esperando que fracasara. En cambio, les mostró que los humanos no necesitan tecnología avanzada para ser peligrosos. Solo necesitamos materiales, tiempo y motivación. Las cosas elegantes. Señaló el rifle de energía braxiano. Es bueno tenerlo, pero no lo necesitamos. La expresión del braxiano prime era ilegible. Queda una prueba, dijo en voz baja. Combate singular. Veremos si los humanos, la anuidad es suficiente cuando se enfrenta a un guerrero braxiano con nada más que sus cuerpos. Jack se secó el sudor de la frente y sonrió. Lo esperaba con ansias. La arena de combate no era nada del otro mundo, solo una plataforma circular de unos 30 metros de ancho, rodeada de barreras de energía que brillaban como olas de calor. Sin armas, sin equipo, sin trucos, solo 2 seres en el espacio entre ellos. La teniente Nicole Phillips estaba sentada en la primera fila de la plataforma de observación, con las manos tan apretadas en el reposabrazos que sus nudillos se habían puesto blancos. Había servido con Jack durante 6 años, lo había visto en tiroteos, extracciones, situaciones que habrían destrozado a la mayoría de las personas. Pero esto era diferente. Esto era una locura. Al otro lado de la arena, Krell, el invicto, estaba haciendo ejercicios de calentamiento que parecían capaces de romper hormigón. Medía 2.7 metros de alto, cubierto de escamas que parecían placas de armadura. Sus brazos eran gruesos como troncos de árboles, terminando en garras que probablemente podrían atravesar el acero. Había ganado 73 pruebas consecutivas a lo largo de 15 años. No era solo un guerrero. Era un arma viviente. Jack subió cojeando a la plataforma desde la entrada opuesta. Parecía exhausto, lo cual tenía sentido dado que acababa de completar 4 pruebas brutales en menos de una semana. Llevaba el brazo izquierdo vendado de la prueba de ingeniería, y Nicole podía ver cómo se le formaban moretones en las costillas. Medía quizás 1,80 metros, pesaba probablemente 86 kilos, estaba empapado y parecía absolutamente diminuto comparado con el braxiano. «Esto es un asesinato», murmuró Nicole. «Deberíamos detener esto». Patricia, sentada a su lado, negó con la cabeza lentamente. «No podemos. Jack tiene que terminar lo que empezó. Para bien o para mal». La voz de los oficiales de la arena resonó por los altavoces. Prueba final. Combate singular. Sin reglas, sin restricciones, sin piedad. La prueba termina cuando un combatiente no puede continuar o cede. Hizo una pausa. «Combatientes listos», rugió Krell, un sonido que vibró por la cubierta e hizo que a Nicole le dolieran los dientes. Era un grito de guerra que había precedido a incontables victorias. Jack solo asintió una vez. «Comienza». Krell cargó de inmediato, y fue como ver un tren de carga acelerar. Sus enormes pies crujían el suelo de la arena con cada paso. Era rápido, increíblemente rápido para algo tan grande. Jack no se paralizó, no entró en pánico. Se movió lateralmente, aprovechando el espacio de la arena, lo que hizo que Krell ajustara su ángulo de ataque. El enorme puño del braxiano cayó donde Jack había estado parado una fracción de segundo antes,
y el impacto abolló la plataforma reforzada. No puede ganar un combate a puñetazos, dijo Robert Fisher detrás de Nicole. Se unió a ellos después de la prueba de ingeniería. Jack sabe que no intenta igualar la fuerza. Intenta sobrevivir. Y sobrevivió. Durante los primeros 3 minutos, Jack no lanzó un solo golpe. Simplemente se movió, esquivó, rodó, haciendo que Krelj lo persiguiera por la arena. El braxiano se estaba frustrando. Sus movimientos se volvían más agresivos, menos calculados. Entonces Jack realizó su primer ataque. No al pecho blindado de Krell ni a sus enormes brazos. Bajó, golpeando la parte posterior de la rodilla del braxiano, donde las escamas eran más delgadas. No fue un golpe potente, pero la pierna de Krell se dobló ligeramente. Golpes en las articulaciones. Nicole respira. Está apuntando a las articulaciones. Krell giró más rápido de lo que algo de su tamaño debería poder mover, agitando la cola. Jack intentó esquivarlo, pero no fue lo suficientemente rápido. La cola lo alcanzó en las costillas y lo mandó a volar. Cayó con fuerza contra el suelo de la arena, rodó y salió tosiendo. La plataforma de observación quedó en silencio. Ese golpe habría matado a la mayoría de las especies. Jack se levantó lenta y dolorosamente, pero se levantó. Tenía sangre en los labios por haberse mordido la lengua, y definitivamente se sujetaba las costillas con cuidado, pero volvió a levantar los puños. Imposible, susurró un observador braxiano. Ese impacto debería haberle destrozado los órganos internos. Los humanos son duros, dijo Patricia en voz baja. Evolucionamos de especies que recibían patadas de animales capaces de aplastar cráneos. Nuestros huesos son densos. Nuestros órganos están acolchados. Nuestros cuerpos están diseñados para resistir impactos y seguir adelante. No es que no sintamos dolor. Simplemente nos negamos a que nos detuviera. La lucha continuó. Krell era más cauteloso ahora, dando vueltas, buscando una oportunidad. Jack imitó sus movimientos, y Nicole notó algo. Jack lo observaba todo. La forma en que Krell cambiaba de peso antes de un ataque. Como sus ojos seguían los movimientos. La ligera señal en sus hombros antes de golpear. Está aprendiendo, dijo Robert con creciente asombro. En medio del combate, recibiendo daño, probablemente conmocionado, y todavía está analizando el estilo de lucha de Krell y adaptándose a él. Krell cargó de nuevo. Esta vez, Jack no esquivó. Se adelantó, dentro del alcance del braxiano, donde esos enormes brazos no podían generar toda su potencia. Golpeó los grupos de nervios en la axila de Krell y luego giró antes de. Braxian pudo agarrarlo. El brazo derecho de Krell cayó ligeramente, no mucho, pero lo suficiente como para notarlo. El ataque al nervio había funcionado. La pelea cambió. Seguía siendo brutal, seguía siendo violenta, pero ahora Jack estaba en una estrategia. Él recibiría golpes para asestar sus propios golpes en puntos vulnerables. Usó el propio impulso de Krell en su contra, haciendo que el guerrero más grande desperdiciara energía. Cuando Krell intentaba agarrar, Jack apuntaba a los puntos de presión hasta que el braxiano tenía que soltarlo. 10 minutos después, ambos luchadores sangraban y estaban exhaustos. Los movimientos de Krell se habían ralentizado. Su respiración era dificultosa. Jack parecía haber sufrido un accidente de coche, pero su mirada seguía aguda, aún calculadora. 15 minutos. Krell lanzó un golpe masivo por encima de la cabeza. Jack no tuvo la energía para esquivarlo correctamente. En cambio, se adelantó, desviando el brazo lo suficiente para que el golpe rozara su hombro en lugar de golpear su cabeza. En el mismo movimiento, golpeó la garganta de Krell justo donde las escamas se unían con la palma de su mano. Krell se tambaleó hacia atrás, jadeando. Ese golpe le había aplastado la tráquea lo suficiente como para dificultarle la respiración. El braxiano se arrodilló sobre una rodilla, luego sobre la otra. Intentó levantarse, pero no lo logró,
y finalmente se desplomó hacia adelante, inconsciente por la falta de oxígeno. El equipo médico lo reviviría en segundos, pero la pelea había terminado. Jack permaneció allí, tambaleándose ligeramente, con la mirada como si una fuerte brisa pudiera derribarlo. Entonces miró hacia la plataforma de observación, encontró la sección donde se encontraba el Braxium Prime y sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que acababa de demostrar algo muy importante. El oficial de la arena parecía atónito. Ganador, el campeón humano, Jack Morrison. La plataforma de observación estalló en caos. Las especies vitoreaban, discutían, exigían explicaciones, pero Nicole ya corría hacia el suelo de la arena, con Robert y Patricia justo detrás de ella. Encontraron a Jack sentado en el borde de la plataforma siendo revisado por el personal médico. Su cara ya estaba hinchada, sus costillas estaban definitivamente rotas, e iba a orinar sangre durante una semana. Pero sonreía. «Eres un idiota demente, testarudo y hermoso», dijo Nicole, con la voz quebrada por el alivio. «De verdad lo lograste». «Trabajo en equipo», logró decir Jack con los labios entreabiertos. Creyeron que podía. Eso ayudó. El mismísimo Braxium Prime descendió al suelo de la arena, seguido por su séquito a una distancia respetuosa. El enorme alienígena se paró frente a Jack, observándolo con esos ojos amarillos de depredador. «¿Cómo?», preguntó simplemente. «Eres más pequeño, más débil, más lento. Sin duda, deberías haber sido derrotado en segundos». Jack aceptó una botella de agua de un médico, bebió un sorbo con cuidado y miró al Prime. «Querías saber de qué estamos hechos los humanos. Querías ponernos a prueba, quebrarnos, demostrar que no pertenecemos aquí, entre las estrellas». Señaló su cuerpo maltrecho. «Bueno, aquí está la respuesta. No tenemos escamas, ni garras, ni fuerza mejorada. Lo que tenemos son 10.000 generaciones de ancestros que se negaron a rendirse. Venimos de un planeta que nos lo arrojó todo. Edades de hielo, depredadores, enfermedades, hambrunas, y sobrevivimos a todo». Se levantó lentamente, haciendo una mueca, pero aún así se mantuvo en pie. «Puedes vencernos, puedes herirnos, puedes derribarnos, pero seguiremos levantándonos. Seguiremos adaptándonos. Seguiremos encontrando maneras de convertir nuestras debilidades en fortalezas. Eso es lo que hacen los humanos. Eso es lo que siempre hemos hecho». Jack miró directamente a los ojos del Prime. «¿Y sabes qué es lo que realmente da miedo? No soy especial. Solo soy un soldado humano promedio. Hay miles de millones más como yo en casa. Algunos son más inteligentes, algunos son más duros, algunos son más hábiles. Así que cuando nos desafiaste, cuando quisiste ver de qué estamos hechos». Hizo una pausa y su expresión se endureció. «Recuerda que querías esto». El Prime guardó silencio durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, se puso una mano con garras en el pecho en lo que debió ser un gesto braxiano de respeto. «No volveremos a desafiar a la humanidad. Cualquier especie que produzca guerreros como tú no necesita demostrar su valía». 3 meses después, el Imperio Braxiano solicitó formalmente una alianza militar con la Tierra. No porque temieran a la humanidad, sino porque reconocieron algo valioso. Una especie que se negó a rendirse, que convirtió cada obstáculo en una oportunidad para aprovechar lo peor que el universo le ofrecía y seguir luchando. Jack Morrison regresó a sus tareas habituales, rechazando cada medalla, ascenso y honor ofrecidos. Cuando los periodistas le pedían que explicara sus victorias, siempre daba la misma respuesta. «No soy un héroe. Solo hice lo que cualquier humano haría si se le acorrala. Luchamos. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Es literalmente para lo que estamos hechos». La galaxia había aprendido una lección importante. La humanidad no conquistó las estrellas mediante tecnología superior ni una fuerza abrumadora. Lo hicieron mediante una determinación obstinada y la negativa absoluta a aceptar la derrota. Y una vez que la galaxia comprendió eso,
Todo cambió. Ya nadie cuestionaba el lugar de la Tierra en el Consejo. Nadie cuestionó el derecho de la humanidad a estar allí porque todos habían visto lo que un ser humano podía lograr con la motivación adecuada. Y nadie quería descubrir lo que 8.000 millones de humanos podrían hacer si la humanidad alguna vez decidiera, y habían tenido.